a mí. No, que la nuestra. Sí, pero grabando. Sigue perdiendo el intento. Bueno, buenas tardes. Para completar lo que mi compañero Ezequiel estaba hablando, que es el ventrículo único. El ventrículo único es una de las patologías cardíacas congénitas que antes no se abordaba con tanta frecuencia como ahora, pero con el transcurrir del tiempo, no sé si será la naturaleza, pero hay mucho más de lo que uno pensaba de ventrículos únicos de lo que uno cree. Como el doctor Ezequiel explicó muy bien, hay un montón de tipos de ventrículo único, pero en realidad el ventrículo único, para ser más simples, para ser más simple y no tan específico, que eso por ahí uno lo puede dejar a las personas que verdaderamente van a manejarlo con más precisión, uno tiene que encarar como que el ventrículo único, no importa el tipo de ventrículo único, sea un canal AB desbalanceado, sea una hipoplasia de cavidad derecha, una hipoplasia de cavidad izquierda, o una atresia de alguna válvula, el ventrículo único es una patología de un ventrículo único funcional. Entonces cuando uno escucha, che, ¿qué se opera? ¿Qué nació en la neo? Ah, es un ventrículo único. Uno dice, ¿qué tipo de ventrículo? Ah, no sé, lo que sí es un ventrículo único. Es un ventrículo único funcional, o sea que funcionalmente, pobrecito el bebé, va a ser siempre un ventrículo único funcional. Por más que le hagamos cirugías, nunca vamos a cambiar lo que es la naturaleza, o sea, nunca va a tener dos ventrículos como tenemos nosotros. Antes, todos estos pacientes que nacían tenían un 100% de mortalidad porque no había nada que ofrecerles. Nacía el bebé con un ventrículo único y se moría porque no había nada que ofrecerles. Por cierto, todos los que se dedican a la cirugía cardiovascular o algo, como no podían ofrecerles nada, entraban en una situación que se llama cuidado paliativo. Estoy hablando de 20 años atrás. Hay gente que le gusta estudiar y se apasiona por la ciencia y la medicina, entonces empezó a buscarle la vuelta a este tipo de patología para ofrecerle algo, entonces da la chance a los papás, que bueno, como cualquier papá quiere ofrecer al bebé, decirle, mira, no se puede hacer nada y el bebé se va a ubicar seguro, o se puede ofrecer esto. En ese camino se vio que se le podía ofrecer algo a estos bebés. Este tipo de cirugía que ustedes ven en nuestro servicio, que son 3 cirugías en lo largo de su niñez, una ni bien nace, como el doctor Ezequiel explicaba, que según sea hipo o hiperflujo se le puede ofrecer. Si tiene hipoflujo pulmonar, una anastomosis suprapulmonar, que ven los pacientes que llegan a recuperación, anastomosis. Cuando viene, cheque, hay una anastomosis, es un ventrículo único que se ve que tenía hipoflujo pulmonar, entonces le hicieron anastomosis. Cheque, se opera mañana, no, es un cerclaje. Entonces, cerclaje que no, cerclaje de arteria pulmonar, seguro es un ventrículo único que tenía mucho flujo pulmonar, o sea, un hiperflujo pulmonar, entonces le hicieron un cerclaje. Esa situación es que ustedes más van a ver. Recién nacido, que le hacen un cerclaje o una anastomosis, ahí es donde el doctor Ezequiel dejó la charla. Lo que hay que saber es que un bebé cuando nace con un ventrículo único, si no uno no interviene, se va a morir seguro. Entonces uno lo que tiene que buscar es primero llevarlo a la situación donde más cómodo estaba, dentro del vientre de la mamá, que era su vía intrauterina, entonces se le pone prostaglandina y después se programa con estudios, primero el ecocardiograma, radiografía, eventualmente un cateterismo o una resonancia, como dijo el doctor, para ver qué tipo de ventrículo hay, entonces ofrecerle la primera cirugía, que es la hipo o con hipo hiperflujo, la anastomosis o el cerclaje. Después, uno no le va a dejar toda su vida así porque el bebé crece. Como el bebé crece, el tamaño también crece y esa anastomosis, que era un tubo chiquitito, le va a quedar chiquito, o el cerclaje ya no va a servir como una cirugía operativa, entonces se avanza en la siguiente cirugía, que es una anastomosis cavo-pulmonar. Como su nombre lo indica, esta anastomosis cavo-pulmonar lo que hace es darle una ayudita más al bebé, que habitualmente se hace entre los 3 y 6 meses de vida, o sea que prostaglandina recién nacido, anastomosis o cerclaje los primeros días de vida, y recién a los 3 o 6 meses se va a hacer, si el ventrículo único vive y supera la primera etapa, que es la que estuvimos hablando, una anastomosis cavo-pulmonar. Esta anastomosis cavo-pulmonar se llama Glenn, por eso escuchan Glenn, porque la que lo escribió era Glenn, se llama Glenn, que son anastomosis cavo-pulmonares. Es unir la vena cava superior con la arteria pulmonar. A veces hay pacientes, muy pocos, que pueden tener 2 cavas superiores, entonces por eso a veces se llaman biglen, que son 2 anastomosis cavo-pulmonares. El objetivo de esta anastomosis es, como el bebé ya tiene 3 a 6 meses
y la anastomosis ya no le alcanza porque es un tubito muy chiquito, es aportarle una mayor circulación sanguínea al pulmón y seguir en el camino de llegar a la última cirugía, que es empezar a separar los circuitos sistémicos pulmonares. Lo que hacen es llevar, lo que decía, llevar más sangre al pulmón, un flujo sistémico más efectivo y reducir así el trabajo del ventrículo. Como la anastomosis ya le queda chiquitita, el ventrículo está haciendo mucho esfuerzo, está trabajando mucho, la saturación empieza a caer, entonces uno lo que hace es unirlo con esta cirugía a los 3-6 meses, cabo pulmonar, llevarle más sangre a los pulmones y reducir el trabajo del ventrículo. ¿Qué hacen estas anastomosis cabo-pulmonares, conexiones cabo-pulmonares o GREM, como le dicen? Mejoran la cianosis, minimizan el trabajo que estábamos hablando, generan mejor saturación, no normal, pero lo más cercano a la normal. Empieza a trabajar un poquito mejor ese ventrículo único, porque el otro es un ventrículo muy rudimentario. Y generalmente lo que hacen es aumentar la PVC, que es uno de los factores que va a determinar después la próxima cirugía. Estas anastomosis cabo-pulmonares de las que yo estaba hablando ahora, para atrás era apretar. Chiquito. Del medio. Chiquito. Era la primera cirugía, que a los 3-6 meses es la cirugía de Glenn, que es la que yo estoy hablando. Y después, alrededor, más adelante, cuando llega al año, 2 años de vida, ya el Glenn le queda chico, entonces hay que ir a la otra cirugía, que es la última, que se le ofrece a estos chiquitos del ventrículo único, que es la Fontaine-Kreuzer. Se llama Fontaine-Kreuzer esta cirugía porque automáticamente, o simultáneamente mejor dicho, en Francia, un médico que se llamaba Fontaine, y acá en Argentina otro se llamaba Kreuzer, que es el papá de nuestro jefe de cirugía, el doctor Kreuzer. Estaban haciendo experimentos en perros, yo me cuento así simple, estaban haciendo experimentos en perros que se les podía ofrecer y no terminar todo en un Glenn. O sea, veían que uno le hacía la anastomosis, le hacía el cerclaje, el bebé, el perro en este caso, avanzaba, pero llegaba un momento que empezaba a caer la saturación, entraba en insuficiencia cardíaca y se moría. Entonces, ellos le querían ofrecer algo más que el Glenn. Entonces descubrieron, o estudiaron, que aparte de unir la vena cava superior a la arteria pulmonar, había una chance que era sumarle a este circuito, que ahora podemos ver un dibujito para explicar mejor, la vena cava inferior, y hacer bypass total del ventrículo derecho, o sea, que la sangre no pase por ese ventrículo rudimentario, directamente que vaya a los pulmones sin pasar por el ventrículo. Lo que se llama bypass del ventrículo o cirugía de Fontaine-Kreuzer, porque lo que hacen es unir la cava inferior, la cava superior a la pulmonar. Ahora igual vamos a ver un dibujito. Ahí no sé qué pasó. Lo que decía. Ah, bueno. Se quedaron abajo. Bueno, hoy en día. Ya se fue, está curada. Entendido. No, volvemos al Glenn. Ahí. Bueno, entonces, Digamos un circuito directo al pulmón. claro, a los 3 o 6 meses ya el bebé no le alcanza la anastomosis. ¿Qué pasó yo? Sí, pasó. Como ya no le alcanza la... Siguiente. Como ya no le alcanza la cirugía, la primera cirugía que le hicimos de recién nacido, que era la anastomosis del cerclaje, el bebé empieza a desaturar, el ventrículo ya no le alcanza, hace mucho trabajo, entonces requiere más medicación. Pasamos a la primera cirugía, que es el Glenn, que generalmente se le hace a los 3-6 meses. Entonces primero hay que evaluar bien cómo está la anatomía, si está en condición el bebé de hacerse esta cirugía, y generalmente se hace por ecocardiografía. Hay algunas cosas que pueden contraindicar la cirugía y pobrecito no puede darle una chance, entonces hay que, estos factores de riesgo son que la anatomía que tenga el bebé sea muy mala, entonces la arteria pulmonar no tenga buenas condiciones para poder llevar la cava, entonces puede ser que tenga una distorsión, a eso se refiere, de la arteria pulmonar, a otras intervenciones, o la anastomosia. Vieron a veces que la anastomosia en algunos pacientes o se tapan o no quedan bien y se le tiene que cambiar el tubo, entonces puede después más adelante ser un factor de riesgo para hacer el Glenn.
o que el corazoncito no tenga suficiente fuerza, entonces la fracción de eyección sea menor a lo que uno espera, o que tenga una insuficiencia valvular marcada. Son todos factores que van a contraindicar el GLEN, la cirugía siguiente. Si la rama no crece, tampoco. Si le pones la anastomosis y la rama no crece... Claro, eso también sería un factor, pero eso es más que nada para otro tipo de patología. Acá sí o sí no le queda otra que por más que la ramita sea chiquita le van a llevar igual la cámara para ofrecerle algo. Pero puede pasar como si digo, que no crezca y sea inefectivo el GLEN. Como le decía, se hace a los 3 o 6 meses de edad promedio, porque ya las primeras cirugías, como era una cirugía paliativa, no le alcanza, pasamos a una segunda, que sigue siendo paliativa porque no es la final. Entonces lo que se hace es sacar la cava superior, suturar al extremo de la arteria pulmonar. Esto es la cirugía de GLEN. Lo que se hace es la cava superior que estaba arriba, unirla directamente a la arteria pulmonar. Entonces la sangre que viene de todos los circuitos que atrae la cava superior, sobre todo de la zona superior del cuello y de la cabeza, directamente no pasar por el corazón y ir directamente a la arteria pulmonar. Eso hace que mejore la saturación y empezar a prepararlo al corazón, que va a trabajar la parte sistémica con el ventrículo, y toda la otra parte lo va a manejar todo un sistema de cañería que están fabricando. Siguiente. Eso es lo que decía, que a veces puede ser bidireccional cuando generalmente pueden tener dos, o sea, el GLEN tiene otras cavas. Siguiente. El ventrículo siempre sigue siendo único. Y la conexión que hay arriba, que es por una CIA. ¿Cuál conexión? Que ahí arriba que había una conexión, que dice la de la flechita. La que está ahí en el medio. ¿Cuál es esta? Esa es la seguida así. Por una CIA. Sí, por la ventrículo Sí, izquierdo. esa es la forma de defender. Yo siempre, como decía, lo encargo como un ventrículo funcional. Puede ser diferentes tipos, pero el corazón es uno solo, entonces uno empieza a trabajar con lo que está afuera. Empezar a hacer un bypass del ventrículo. O sea, ahora ya teníamos la sangre de la cava superior va a la pulmonar. Nos queda solamente lo que trae la cava inferior, que está acá abajo. ¿Y eso dónde se hace la conexión? La inferior. Y por eso esa era otra, mala. Ahora estamos haciendo el GLEN recién. Estamos a los 3 6 meses y lo que hicimos es empezar a preparar, no podemos hacer todo de golpe, entonces tenemos que esperar que el bebé crezca y se vaya adaptando ese corazón a trabajar con un solo ventrículo. Sigue trabajando con un solo ventrículo, yo lo que estoy sacando es trabajo, porque la sangre que venía en la vena cava superior, que tiene que desembocar en la aurícula, ya no desemboca en la aurícula, va directamente a la pulmonar. Y aparte de mejorar la saturación, un bebé que saturaba por su anastomosis 85% cuando recién nació, como después creció y le queda chiquito, empieza a saturar 70, 75, yo al llevarle la cava vuelvo a donde estaba antes, al 85, 90 que tenía. Y el flujo sanguíneo que entra por la inferior sigue haciendo el sigue mismo yendo al corazón. solo que se le saca como presión, Claro, digamos. claro, ahora el circuito, la cava inferior va al corazón, todavía no llegamos. Pero después se une también la inferior. Claro, y esa es la fontana, es la última. ¿Entiendes? Esa la vena cava inferior sigue llegando a la aurícula. Nosotros lo que hicimos es sacarle parte del trabajo. Está el ventrículo trabajando con la cava inferior y la cava superior se olvidó porque empieza a llevar la sangre a la arteria pulmonar. Esa es la cirugía que se hace en todos los ventrículos únicos. A los 3 o 6 meses se llama GLEN, que es la cirugía de GLEN. Siguiente. Bueno, esto es lo que estábamos charlando. Los pacientes en esta cirugía, cuando ya salen del quirófano y tienen el GLEN, logran saturar hasta 85%, puede ir aumentando con el transcurrir de los meses y a veces pueden desarrollar fístula arteriovenosa o colaterales que pueden ayudar. Cuando el bebé empieza ya a crecer más y la saturación vuelve a caer, pasamos a la misma situación que teníamos antes. La anastomosis el GLEN no la alcanzaba, ahora el GLEN no la alcanza, empieza a saturar menos 95, entonces hay que hacer una hemodinamia. Acá sí o sí el método diagnóstico es hacer primero un buen ecocardiograma, pero también una hemodinamia porque hay que medir bien las resistencias pulmonares, las presiones, para ver si ya está en condiciones de entrar a la última cirugía, que es la Fontaine-Kreuzer. ¿Y por qué deja de funcionar ese GLEN? ¿Por qué No es dejar de funcionar, no le alcanza porque el bebé empezó a crecer. Ya estamos pasando los 3 o 6 meses de vida. Aparte hay que recordar también que en la anatomía de los chicos, la cabeza nuestra y el cuello entra 5 veces en nuestro cuerpo, y en los chicos 3. O sea que la proporción
de todo el sistema venoso superior es mucho más grande en un chico cuanto más chico es el Cuanto más grande empieza a cambiar. Entonces cuando va creciendo esa proporción se va alterando, entonces por eso, como dice Sergio, le va quedando chica esa Es anatomía. suficiente, entonces hay que empezar a pensar en la otra cirugía. Siguiente. Bueno, entonces ahí, como ya pasamos, el Glenn ya lo tiene hecho el bebé. Sí. Se fue a su casa, creció un poquito más. Perdón. Entonces Glenn era unir la Cava cava superior superior a la con la pulmonar. pulmonar. ¿Y qué es lo que, o sea, está como unido? Usted dijo que quedaba chico. Ah, está unido, es como una anastomosis gigante. Claro, y después cuando el chico crece, ¿nos sigue unido? Sí, pero era eso chico. no Pero ahora vamos a llegar a Ah, eso. eso no no había es vida, vida. Suficiente para... Lo dirán es porque a veces tienen dos cavas. Hay algunos, todos nacemos con una sola cava, pero algunos nacen con dos cavas. Superior, por favor. Superior, dos cavas superiores. Se llama Big Glenn cuando tiene dos cavas. No es una cava superior y una colateral, no. No, son dos cavas superiores. Entonces, eso es mejor porque le viene bien porque la naturaleza le dio otra cava. Pero no es lo habitual igual. Y aparte a veces, a veces el paciente tiene, por ejemplo, 3 años, satura 80, digamos, que es una saturación aceptable, y digamos 3 años también es una edad donde se puede hacer el Fontan, se hace una hemodinámica, si las presiones están bien, se hace el Fontan. Porque el Fontan, digamos, el objetivo que tiene, como decía Sergio, es llevar toda la circulación sucia para un lado y toda la Dejarla circulación al lado limpia para derecho, sin claro, funcionar, claro. digamos. Que ahora vamos a llegar a eso. Como le explicaba, dos médicos simultáneamente, el doctor Kreuzer y el doctor Fontaine en Francia, como estaban buscando la forma de terminar esto, de darle la última cirugía a estos pacientes. Y entonces llegaron a esta conclusión de terminar con separar directamente los dos sistemas, con una conexión de tubos, ahora vamos a ver, llevar toda la sangre de la cava superior, de la cava inferior hacia los pulmones, y que el ventrículo único que tiene, pues no tiene ventrículo, se encargue solamente del flujo sistémico de la aorta. Entonces, en esa situación que ahora vamos a ver un dibujito, se podía ir pasando por estas diferentes etapas. Un recién nacido con un diagnóstico de ventrículo único, primero hacerle recién nacido una anastomosis, un cerclaje, a los 3 o 6 meses hacerle un Glenn, llegar a los 2 años, o 3 a veces, y ofrecer esta última cirugía. A veces, como dijo el doctor, a veces cuando el paciente está muy mal, la anatomía da, directamente se puede saltar el Glenn, hacer directamente una operación de Fontaine-Kreuzer, que lo que hace es unir, hacer el Glenn más el Fontaine-Kreuzer, que es la unión de un tubo, que ahora vamos a ver, de la cava inferior, llevar a todo ese sistema que se fue creado ahí arriba en la pulmonar. La última cirugía que se le ofrece, como generalmente si el bebé viene creciendo bien y no tiene complicaciones, se le ofrece a los 2 o 3 meses, a los 2 o 3 años de vida, disculpen, y el objetivo directamente de esta cirugía es separar las dos cirugías, llevar toda la sangre sistémica a la arteria pulmonar y que esa cámara y el ventrículo solamente trabaja con la aorta. Se han hecho un montón de experimentos, cirugías, y hoy por hoy, la siguiente, lo que se ha logrado, lo que se hace, se llegó a probar es la colocación de un tubo lateral que une las dos cavas. ¿Se acuerdan que el Glenn a los 13 meses tenía la cava superior a la arteria pulmonar? La operación de Fontaine-Kreuzer lo único que hace es colocar un tubo lateral, así se llama, se coloca un tubo lateral que es como una extensión que une, porque yo la cava inferior no puedo traerla y llevarla hasta arriba, ni esto tampoco ir hasta abajo. Entonces lo que se hace es un tubo, que es un tubo especial, también varios estudios, que generalmente une la cava inferior, la cava superior, hace un bypass de ese ventrículo único que tiene, por eso se llama cirugía de bypass del ventrículo o cirugía de Fontaine-Kreuzer, porque hace que toda la sangre, tanto que viene de todo el sistema inferior como todo el superior, van a sus respectivas cavas, porque las cavas las tienen bien, hacia la arteria pulmonar. ¿Y no hay hiperflujo de la arteria pulmonar ahí? Eso iba a decir, no es mucha presión para la arteria pulmonar. No, porque son sistemas de baja presión. Entonces son No hay venas. válvulas. Claro, son ¿Ese venas. tubo no le produce rechazo al organismo? No, es un tubo, que un tubo que se llama, que está generalmente como el mismo material que está hecho en la anastomosis, el mismo material. Generalmente hay tubos, como le digo, hay tubos que son valvulados, hay diferentes tubos, hay diferentes que son tubos valvulados. Después se hicieron experimentos y el tubo solo podía funcionar, y hoy por hoy se le colocaba una fenestra, así se llama fenestra, ustedes van a escuchar por ahí que nombrar,
que lo que acá no está hecha la fenestra, que es esto. Es un tubito chiquitito que une el tubo a la aurícula para descomprimir un poco. Entonces todo exceso o todo aumento de la presión es como manera gradual. O algún día deja de esto empieza a estabilizarse, entonces la fenestra se le puede sacar y se le cierra, se le saca la fenestra y queda así de vuelta. ¿Tiene mucha perspectiva de vida? Sí, ahora vamos. Esto es mucha técnica. Usted lo que tiene que lograr entender es que los bebés que tienen ventrículo único van a pasar por 3 etapas. La etapa recién nacido, que es la de prostaglandina, hasta que se haga la primera cirugía, que es la anastomosis y el cerclaje. A los 24, de 3 a 6 meses se le hace el GREN, que es unir la cava superior al cerebral. Y por último, la última cirugía, el final, es la operación de bypass o bypass del ventrículo derecho venoso, así se llama, porque lo que hace es bypassear al ventrículo. Entonces, ¿en qué consiste esa cirugía? En colocar un tubo que una la cava superior a la cava inferior a la pulmonar. Se llama cirugía de Creuso, bypass total o colocación de un tubo lateral. Que generalmente, acá este dibujo le falta, ahora se vio que colocándole una fenestra, que es un tubito chiquito acá, hace que mejore una expectativa de vida. Esa es la última cirugía que se le hace. El corazón después que se encarga de hacer la circulación sistémica, nada más. Todo lo que el corazón va a trabajar, es como que se hace dos cosas laterales. El corazón recibe toda la sangre del pulmón, hace el ventrículo único que tiene porque no tiene otro ventrículo, va a la aorta, va a todo el cuerpo y después retorna al corazón, pero no pasa por el corazón, directamente va a la pulmonar. ¿Puede haber 2 venas cava inferior como hay 2 venas cava superior? ¿Pueden tener o No. Eso sería una anomalía de retorno venoso que es otra patología, pero no, nadie puede convivir con 2 venas cava inferior. Siguiente. Bueno, para que se pueda hacer, como les decía, la última cirugía tampoco es que se le hace a todos. Tiene que reunir ciertas condiciones, que a veces se les puede ofrecer al bebé, si no, hay bebés que lamentablemente no se les puede ofrecer y se van a otra vida con su GREN nada más, porque si no, no salen de quirófano. Tiene que tener una buena evaluación clínica, ecocardiográfica, como explicaba, con una evaluación clínica, un electro, una radiografía de un eco no alcanza. Acá sí o sí es importante hacer una buena evaluación de todas las presiones y cómo está la cava inferior, cómo está la cava superior, antes de hacer todo un mapa, antes de llevarlo al quirófano, por eso lo ideal es hacer una hemodinamia. Siguiente. Bueno, para poder llegar al paciente, decir, bueno, a este paciente le vamos a hacer la última cirugía, ya tiene 2 o 3 años, satura menos de 70 nuestro paciente, el GREN no le alcanza, hay que evaluar con la hemodinamia, siempre acuérdense que es con el cateterismo, la hemodinamia es el único método que nos permite saber esto a nosotros si nuestro paciente está en condiciones de ofrecer la última cirugía, que mide las presiones y resistencia. No hay otro estudio que mida esto, resistencia y presiones pulmonares. Eso va a determinar si el paciente está en condiciones de hacerse o podemos ofrecerle la última operación, que es la Fontaine-Creuse, el tubo lateral o bypass del ventrículo derecho. Bueno, se evalúa las ramas pulmonares, ver también las válvulas, ver cómo está todo. Siguiente. Bueno, esto es muy ya quirúrgico, pero lo que yo le decía, que como fue avanzando y fueron siguiendo haciendo estudios, veían que el tubo lateral a veces se distorsionaba, se agrandaba, no alcanzaba, decidieron colocar una fenestra, que fenestra, o sea, suena raro, pero en realidad para que ustedes se acuerden es un tubito chiquitito que une el tubo que es a la aurícula, que es como algo como para descomprimir un poco el trabajo, tanto del tubo como del ¿Ventrícula también? ¿Cómo? ¿Para descomprimir el tubo? Sí, la aurícula también, los dos. El tubo en cuanto al circuito o volumen y la aurícula en cuanto a presión. Porque si tiene a veces como una alta presión, eso ayuda a que se comprima. Es como un tubito que hace de descarga equilibrio, que a veces le sobra o le falta y a veces terminan cerrándolo, pero se vio que los primeros meses o años a veces ayuda a la fenestra. Bueno, estas son como les decía, las ventajas, que haciéndole la fenestra se logra menor mortalidad, menor incidencia de derrame ocular, menor tiempo de internación, y las desventajas que, bueno, es como cualquier colocación de tubos, como un plomero, cuando coloca muchas cosas aumenta otras cosas, los circuitos, puede haber embolia, puede haber empieza el paciente a desaturar porque le roba mucho el volumen a la cosa, entonces hay que cerrarla la fenestra. Siguiente.
Bueno, después como toda cirugía, y más tan compleja como esta, puede tener complicaciones que uno como médico ya en el consultorio, cardiólogo infantil, tiene que controlar. Puede haber complicaciones, porque es una cirugía paliativa, más allá que se pudo hacer, nuestro paciente ahora tiene 3-4 años y tiene la última cirugía, hay que controlar cosas porque no termina todo ahí. Seguro va a necesitar como cuando uno se hace alguna cirugía plástica, a veces puede requerir alguna corrección o hacer algún retoque, como diría. Entonces, las complicaciones pueden ser tempranas, que son pacientes que no van a por ahí tener la chance de irse, que son las que puede ser bajo gastrio, hacer insuficiencia cardíaca, tener derrame pleural persistente, trombosis en las venas o difusión hepática aguda. Estas complicaciones pueden hacer que el paciente no salga de la recuperación y no pueda irse a su casa. O sea que por más que uno le hable y todo esto, yo le digo, le colocamos el tubo, veamos acá cómo funciona, es un organismo que hay que ver si se adapta a la cirugía. Si son complicaciones tardías, sí, son complicaciones que el cardiólogo infantil en consultorio, por lo menos el paciente pudo asimilar, pudo adaptarse a esa cirugía y se pudo ir a la casa. Pero igual hay que controlar estas cosas. Pueden hacer hepatomegalia, pueden hacer arritmias, pueden hacer esta patología, se ve bastante frecuente, que en realidad muchos no la piensa, que generalmente como está trabajando mucho la cava inferior, y la cava inferior, bueno, trae sangre del intestino, del hígado, pueden hacer enteropatía perdedora de proteína. Si bien es baja, pero cuando empieza así, uno le ayuda al corazón, pero causa una insuficiencia intestinal, entonces empiezan a perder proteínas y es un factor de mal pronóstico. O sea que no todo es... ¿Empieza a perder peso o ya no...? Claro, hace una insuficiencia intestinal, por así decirlo. El intestino no cumple su función porque seguro le está robando sangre, que antes el organismo lo usaba para absorber un montón de cosas, ahora lo está usando para el corazón. Entonces, uno imagínense que tiene como un mapa de vasos sanguíneos en el intestino que en lugar de hacer un trabajo ahora está haciendo otro. Entonces pueden causar insuficiencia intestinal. ¿La disfunción hepática también es por lo mismo? Por lo mismo. Puede ser, claro, lo mismo, porque son todos circuitos que nosotros a la cava inferior estamos obligando a hacer más trabajo del que nos hacía. ¿Se acuerdan que el tronco celíaco se forma por la celíaca, que trae la sangre del hígado, la intestinal y la gastromesentérica que viene de abajo? Entonces toda esa sangre que antes era utilizada para otra cosa, ahora como que nosotros estamos desviando un poco para ayudarnos nosotros a hacer de corazón, ¿no? La vena cava inferior, la cava superior, son venas grandes que son importantes para nosotros, que cumplían un tipo de trabajo, y ahora nosotros estamos obligando a hacer trabajo más extra, que es el de corazón, porque funcionan como un corazón extra, como un tubo lateral. ¿La enteropatía, eso se ve en el laboratorio? Claro, eso hay que ir controlando para los pacientes que empiezan a tener trastornos en la heces, entonces hay que buscar, si no tengan enteropatía, buscar proteína. Entonces la única manera de saberlo, la heces es un laboratorio y ve que le sale la albúmina baja, la proteína total es baja. Dice, che, ¿por qué está bajando la proteína? Ah, es un bypass total. Yo sé que una de las complicaciones es que la misma cirugía puede hacer. Igual eso lo puede manejar un gastroenterólogo al comienzo y hay que ver hasta dónde. O sea, no hay que ver un factor de mal pronóstico. Bueno, generalmente este bebé tiene que tener dieta esposódica y como todo bebé que está operado del corazón, lamentablemente, por más que uno le haga todo el tratamiento quirúrgico, necesita un seguimiento y va a necesitar medicación. Todo apuntará a disminuir el trabajo del corazón. Como es un corazón arregladito, que no está 100% como un motor que le cambian la batería, le cambian el filtro, pero no es un motor nuevo, sí o sí hay que ayudar al corazón que trabaje lo menos posible. Entonces hay que disminuir la precarga con los diuréticos, furosemida, spironolactona, hidrocortesina. Ustedes van a ver esa lista que a veces piden los pacientes con todas o con una. Disminuir la poscarga con un inhibidor de la enzima, generalmente enalapril se usa. O sea, uno que le precarga los diuréticos, la poscarga los vasodilatadores, de los cuales el más común que van a ver en pediatría es el enalapril en consultorio. Y generalmente tienen que tener aspirina, porque como son todos tubos protésicos, son tubos que tienen que estar relativamente anticoagulados para evitar trombos. Y de por vida, profilaxis antibiótica. Cualquier cosa que pueda movilizar o ser un signo de infección puede infectar al paciente porque está todo conectado. Siguiente. Bueno, eso es lo que estábamos hablando al comienzo. Sin intervención médica, muy pocos pacientes llegan a edad adulta. O sea,
si nadie hace nada, se mueren los chiquitos. Entonces, como antes se morían todos, igual pueden ser los dos caminos. De la manera que uno como médico y sistema de salud, enfermería y hospital le ofrecemos, también tiene la chance por ahí de morirse antes, porque cuando uno los mete al quirófano, lo opera, por ahí se muere antes. Pero si no lo hace nada, se mueren seguros. Con todo este camino, que son 3 cirugías, pueden tener una chance. Esta estadística se ve así, que los pacientes que son sometidos a la cirugía Fontaine-Kreuzer, o sea, que pasaron las 3 cirugías, se ha visto que puede llegar el 91% de los 5 años y el 93% de los 10 años. Nada más. ¿Sí? Era constante. Claro, 10 años. El Yemen. O sea, lo que más puede Hay ser... pacientes, Sí. 93... No, por eso es un montón. Sí, la verdad. Pero Lo solo que pasa es que No es bueno. acá esto si uno le da así, dice, qué bueno. Me- Si le hacen la cirugía quiere decir que tienen chance, sí, sí, Claro. sí. Pero lamentablemente por experiencia y por lo que uno ve, pasar las 3 cirugías es lo más difícil. El llegar a un Fontaine, si un chico se va de alta, y nosotros hemos tenido pacientes de alta, la verdad que es una satisfacción porque quiere decir que su sobrevida la podemos aumentar y llegar al 91% de la Claro. Lo importante es llegar a la cirugía Fontaine y poder irse a su casa. Nosotros vemos pacientes con anastomosis que en la recuperación se mueren o van a su casa, vienen sin tema y se mueren, o pacientes que se hacen el Glenn y no salen de quirófano, pacientes que llegan con el Glenn a la recuperación y se mueren con el Glenn, pero pacientes que llegan al Fontaine, la verdad que tenemos bastante buena estadística. El que llega al Fontaine por alguna razón superó todas las evaluaciones prequirúrgicas, pasó la anastomosis Glenn, que es más difícil de lo que uno piensa. La cirugía del Fontaine, qué complicada, qué quilombo que es, perdón la palabra, dice, pero en realidad cuando llega ahí, las más simples, las que son de recién nacidos, son las más difíciles de pasar. Si él se fue a su casa con un Fontaine, va a tener más sobrevida. Yo lo que tengo que hacer es lo que vimos anteriormente, controlar las complicaciones precoces y tardías. Así que en los últimos años, aparte también otra cosa que ayudó, es que esto, bueno, estamos en un sistema de salud. Lamentablemente antes no se hacía nada. Con el transcurso de los años, los cirujanos, ya sean en formación o cirujanos más grandes, cada vez como en la vida, cuando más operan, mejor operan. Entonces, cuando más práctica tienen, lamentablemente la única manera es los chicos, cuando más operan, uno cree que con el transcurrir de los años van a operar mejor, van a llegar más pacientes al Fontaine-Kreuzer. Nosotros como personal de salud acompañante, ya sea en recuperación cardiovascular o enfermería especializada en recuperación cardiovascular, le damos la chance al chico que pase la anastomosis, que pase el Glenn, que llegue al Fontaine y se pueda a su casa. Y que el cirujano antes por ahí daba 1 punto de más, 2 puntos de menos, como lo que pasó con la fenestra. Antes todos salían sin fenestra, ahora se ve con la fenestra, da una ayudita para prolongar todo esto. Siguiente. Es lo que estamos hablando. Se siguen observando complicaciones a corto y largo plazo. Lo más importante, bueno, son las arritmias, controlar siempre la articulación porque son todos prótesis, así que hay que evitar la incidencia de los trombos, lo de la enteropatía perdedora de proteína. Pero estos pacientes, o sea, son pacientes que van a vivir en cristal, como decir, están anticoagulados, así que son chiquitos, que hay que decirle a los papás que pueden hacer vida normal, pero no pueden hacer ningún tipo de actividad importante porque se caen y a lo mejor están operados de un Fontaine-Kreuzer son espectacular y terminan con un hematoma subdural por un golpe al caerse en una bicicleta, por ejemplo. Así que son chicos que hay que tener cuidado. Las infecciones, por supuesto, cuidar que no se agarren un tipo de infecciones, y lo que estaba hablando, que él me preguntaba, ver si está creciendo bien, porque si no crece bien, no empieza a quedarse en presentivo, si bien influye su cardiopatía, por ahí tiene una enteropatía perdedora de proteínas y a lo mejor hay que apuntar ahí. Siguiente. Como les decía, estos chicos generalmente antes no tenían ninguna chance. Hoy por hoy, por el avance de la ciencia, se les puede dar esta chance. Y si logran al último camino, tienen una sobrevida más que por ahí uno sin hacer nada le puede dar. Lo importante es pasarla todo. Uno como papá generalmente... Claro, yo es lo difícil decía hacer. como mamá, como abuela, Sí, que Claro, es poquito. sabe que a los 10 años o antes se va, Sí, sí. como triste. Pero si llega a las 3 cirugías, puede Claro, ser va. que va a tener más tiempo de vida adulta. Lo importante es pasar eso, pobrecito, tanto el bebé como toda la familia, prácticamente los primeros 3-4 años de vida son vivir en un hospital. En un hospital, Pero bueno, claro. pasa por cada uno de ofrecer esa chance o no ofrecer. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, gracias.